¿Cuánto de lo que nos contamos acerca de lo que somos es real? ¿Hay algo de verdad en la idea de que podemos elegir quiénes somos y que eso afecte lo que nos pasa en la vida? Yo creo que lo que realmente detiene a mucha gente de hacer esto es lo que hay que sacrificar y dejar ir para poder realmente elegir la historia de quiénes somos. Buenas, buenas. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy Vicu Villanueva y hoy quiero hablar acerca de la identidad. En el sentido de las historias que nos contamos acerca de quiénes somos y sobre todo de lo que somos capaces de hacer. En particular quiero hablar acerca de los relatos que repetimos en nuestra cabeza acerca de quiénes somos y de qué somos capaces. Hay algo en lo que estuve pensando mucho últimamente, también en relación con mi propia carrera, que es el relato que nos contamos de qué estamos haciendo, cómo llegamos hasta acá y sobre todo qué podemos hacer de cara al futuro. En la psicología deportiva creo que hay mucho trabajo interesante con este tema porque las creencias y el aspecto psicológico tienen muchísima importancia a la hora de definir qué es lo que un deportista hace cuando está en un momento de alta tensión, como puede ser un partido o un partido con mucha importancia, un partido en el que se define algo importante. La creencia que ese deportista tiene acerca de sí mismo y acerca de lo que es posible hacer y qué es lo que es fácil y qué es lo que es difícil son mucho más importantes en la mayoría de los casos que la destreza física propiamente dicha. Pero si bien hay mucha gente que investiga esto desde distintos aspectos, con distintas metodologías, hay un consenso de que lo que creemos que es posible para nosotros es muy importante a la hora de ejecutar y volver posible eso imposible, ¿no? O sea, quizás yo pienso de mí misma, no, es imposible para mí tirar una pelota de básquet a X distancia del arco. Pero hay muchos estudios y mucha gente que demuestra que si yo trabajo esa creencia combinado con la repetición de la práctica, de intentar esa acción, eventualmente se van a alinear mi creencia y mi capacidad de acción para volver posible eso que en un momento yo consideraba imposible. Y creo que esto también funciona de una manera diferente, no solo en que lo que creemos que es posible puede volverse posible y lo que creemos que es imposible se vuelve imposible en tanto creemos que es imposible, sino también en las situaciones en las que nuestra identidad o nuestra historia de quiénes somos o qué tendríamos que hacer nos lleva quizás una y otra vez a tomar decisiones que están alineadas con esa idea de lo que alguna vez creímos que querríamos ser, pero no están alineadas con lo que realmente queremos en este momento o deseamos en este momento. En esta línea, un libro que leí durante las últimas semanas, que lo mencioné también en mi Substack hace un par de domingos, que es vicuvillanueva.substack.com, salen cartas todos los domingos, es el libro Fame Sick de Lena Dunham. Lena Dunham es la creadora, directora, guionista y actriz de la serie Girls, que es una serie que se emitió en HBO entre 2011 y 2017, que fue un éxito en su momento. Más allá de los números, más allá de la controversia que generó, fue una serie muy popular, sobre todo con una demográfica entre la que yo me incluía, que era jóvenes mujeres de entre 20 y 30, porque la serie abordaba esa edad, si bien en un contexto muy específico, en Nueva York, con ciertos privilegios y demás, era algo que a mí, por lo menos a esa edad, que es una edad muy confusa, ya hablamos con un amigo que los 20 son una edad muy confusa, más allá de que tengas todo dado para triunfar, es una edad de descubrimiento, es una edad en la que todavía justamente no tenés en clara cuál es la historia que te hace bien a vos contarte de quién sos, de quién podés ser, de qué querés ser. La serie Girls aborda un poco esos años de caos y confusión que son los 20, de una forma muy cruda. Yo en su momento me sentí muy reflejada por esa serie en un montón de sentidos. Y lo curioso de la serie es que Lena Dunham, que es su creadora, también tenía esa edad cuando la estaba haciendo. Entonces, ella por un lado narraba esa realidad, ese periodo de tiempo en la vida de una mujer, y a la vez lo vivía.
y lo vivía en el ojo público, siendo blanco de muchísima crítica, de muchísimos comentarios, porque también en la serie ella aparecía muchas veces desnuda y eran situaciones sexuales que muchas veces eran difíciles de ver. Lena Dunham fue blanco de un montón de crítica y sobre todo de un montón de presión porque era una mujer joven a la cabeza de un show con toda la presión que implica hacer un show a la escala de una cadena como HBO. Y lo que aborda en este libro, Fame Sick, que salió hace un par de meses, que son sus memorias, casi 10 años después de que termine Girls, es el costo físico que tuvo en su cuerpo la experiencia de la presión de estar a la cabeza de este proyecto y sobre todo de sentir que tu cuerpo no alcanza a cubrir la dimensión de tu ambición. Entonces lo que le empezó a pasar fue que empezó a tener muchos síntomas de distintas cuestiones que tienen que ver con cosas autoinmunes, que implica un montón de inflamación ante el estrés, que es algo que más allá, salvando las distancias, mucha gente puede identificarse con el costo del estrés en el cuerpo, que muchas veces vienen también de estas situaciones en las que nos metemos tal vez pensando que es lo que queremos, que podemos bancarlo, los trabajos. Y justamente creo que la fama y el éxito y el camino correcto que tendrían que hacer los artistas muchas veces nos lleva o nos propone llevarnos en direcciones de muchísimo estrés y de quemarnos la gorra para obtener un resultado, ya sea tocar en X espacio, ganar X premio. Y obviamente hay gente que está dispuesta a hacer eso, pero hay mucha otra gente que lo sufre. Y el caso de Lena Dunham es uno de esos casos en los que ella tenía todo lo que podría llegar a querer. Tenía su programa, el programa le estaba yendo bien, y sin embargo había algo dentro suyo que también creo que es muy propio de esa etapa de la vida, que son los 20, en los que empezó a haber una disociación entre lo que ella creía que quería y lo que su realidad material y su cuerpo le estaba diciendo que podía hacer en ese momento y que realmente le haría bien. Creo que eso es algo que es común a muchísimos artistas. A mí me hizo sentir muy identificada porque yo empecé mi carrera en YouTube en 2014, me fue muy bien muy rápido y enseguida me empezaron a ofrecer en su momento un montón de posibilidades, desarrollos, inversiones de proyectos, de decir yo te ayudo a hacer esto, yo te ayudo a hacer lo otro. Y yo siempre tuve mucho rechazo a ese tipo de propuestas. Y por mucho tiempo la historia que yo me contaba sobre eso era como no me banqué la fama. Y ahora de grande, habiendo construido una vida en mis propios términos, de una forma que me sienta muy bien, que disfruto de hacer música, que hago música con las personas que quiero hacerla, más me doy cuenta que la verdadera historia que yo me cuento en relación a todos esos años es que yo elegí otro camino. Pero ¿qué pasa? Hay muchísimas estructuras que operan y que también se benefician económicamente y en su sustento de convencer, por ejemplo, a los artistas y a la industria y a las personas que consumen esa industria que el máximo logro que podés obtener son estos espacios de éxito máximo o de pertenencia, como pueden ser los premios, tocar en ciertos espacios, tener la legitimación de ciertas instituciones. En este libro ella cuenta cómo una vez que termina Girls, que decide terminar Girls en su sexta temporada, empieza todo un recorrido que ella tiene que hacer para justamente encontrar una nueva identidad que no sea la chica cuyo cuerpo no se bancó el éxito, que también estaba reforzado por un montón de amigos, incluso su pareja en ese momento, que obviamente después dejaron de ser sus amigos y su pareja, pero que reforzaban un poco esta historia tan desempoderante que es la chica a la que le dieron todo y no lo pudo soportar y se enfermó para escapar de su fama. Es una historia terrible que uno se puede contar de uno mismo. Entonces, lo que Lina cuenta en su libro, que para mí fue súper enriquecedor de leer, es la forma en la que ella fue cambiando a través de mucho trabajo interno, a través de hacer rehabilitación en su caso, por la adicción a los analgésicos y las pastillas que tuvo que tomar en sus distintas operaciones y también a los ansiolíticos. Y a través de mucho trabajo interno fue reescribiendo esa historia sobre sí misma para contarse la historia de que es una artista independiente que se vio en un momento en una situación mainstream en HBO, hizo lo que pudo y luego cuando terminó esa etapa
volvió a crear lo que realmente le hacía feliz crear, que es, en su caso, cine independiente y producciones independientes. Creo que lo interesante de su recorrido es que ahora que salió el libro y está dando entrevistas, en su mirada hay unas ganas de vivir, un entusiasmo. Más allá de que su cuerpo cambió mucho, más allá de que su cara cambió mucho, de que es una persona distinta de la que era cuando hacía Girls, en muchos sentidos, sobre todo energéticamente, a mí me impresiona cuando la escucho hablar. Pero creo que lo que a mí más me inspira de esta historia en particular y de haber leído su libro es esta idea de que por más que sea algo doloroso, algo que cueste, algo que requiera mucho trabajo interno poder hacer, en definitiva podemos reestructurar la forma en la que nos contamos las cosas que nos pasaron para construir narrativas identitarias que nos potencien y nos permitan hacer más de lo que amamos y animarnos a hacer eso que nos hace bien, en vez de replicar la vergüenza y el dolor de nuestros peores fracasos por siempre. En esa línea, justo en estos días, volví a ver una peli que hace mucho tiempo no veía. Cuando salió en el cine la fui a ver varias veces y después medio que me olvidé que existía hasta ahora. Pero es una comedia romántica que se llama Letra y Música, que actúa Hugh Grant. Qué hombre, el verdadero protagonista que las girls merecemos. Y Drew Barrymore. Es una película que yo la recordaba como muy buena, tiene una banda sonora excelente y además la trama está muy bien hecha, es una de esas buenas comedias románticas. Pero lo que realmente me movilizó mucho de volver a ver esta película es ver en práctica, en el guión y en la historia que cuenta, algo de estas ideas que les comparto acerca de la lectura del libro de Lena Dunham y acerca de mi propio proceso, reacomodando mi narrativa personal para que sea algo que me potencie y que me dé ganas de hacer cosas en vez de una sombra oscura que me impide avanzar y que me tiene siempre mirando al pasado y lo peor del pasado en particular. Letra y Música es una película acerca de un cantante de pop de los 80 que vendría a ser como el otro miembro de Wham, que no es George Michael, tipo Gary Barlow en Take That, o sea, el que no es Robbie Williams, digamos, o sea, el que no triunfa después del éxito de la banda pop. Es un personaje que tuvo su mayor éxito en los 80, entre los 80 y los 90, y la película sucede en el 2007, más o menos 20 años después del pico de su fama, y él vive una vida en la que tiene plata, pero toda su identidad está basada en mis mejores tiempos ya pasaron, ahora soy un fracasado, pero agradecido de haber tenido ese éxito en ese momento, y mis mejores días están detrás mío. Y voy a dedicarme a tratar de exprimir lo que queda de esa fama de los 80 y vivir de eso hasta que me muera. Esa es la narrativa que el chabón tiene en su cabeza de sí mismo. Pero ¿qué pasa? Hay un personaje que es como una especie de Britney Spears, una cantante pop que se llama Cora, tiene 20 años y quiere hacer un tema con este cantante que es Hugh Grant porque cuando era chica le encantaba una canción de esa banda. Entonces su equipo contacta a Hugh Grant y le proponen en 5 días escribir una canción para que esta cantante la pueda cantar con él y de alguna forma revivir su carrera. Pero ¿qué pasa? Hugh Grant no puede escribir letras, solo maneja melodías. Es muy bueno haciendo canciones, pero siempre necesita trabajar con alguien que lo ayude a hacer las letras. Empieza a trabajar con un letrista con el que no se lleva bien y en el medio entra una chica a regarle las plantas, que es una suplente de la que le regala las plantas en general, y se dan cuenta que la chica tiene una gran capacidad para pensar letras. Entonces, en una serie de eventos, Hugh Grant termina componiendo con esta chica, que a la vez tiene su propia identidad negativa asociada a un evento del pasado, porque es una chica que estudió letras, que tuvo un affair con un profesor y que después ese profesor usó como toda su personalidad de inspiración para escribir un libro acerca de como una especie de jovencita fatal que quiere robarle al señor grande su habilidad literaria para aparentar ser como una especie de trepadora, que es una visión que es terrible, que ella no es, pero que la visión de este hombre mayor que admira sobre ella, que encima escribió un libro basado en su personalidad, que se volvió un bestseller, es como una gran sombra que la atormenta y ella siempre siente que en el fondo este profesor la vio bien, claramente, y sabe más de ella que ella misma, entonces tiene como un gran miedo y una gran vergüenza
de ser realmente como ese personaje del libro que escribió su ex profesor. Entonces, cuando estos dos personajes se cruzan y empiezan a colaborar juntos haciendo esta canción para la cantante pop, ambos vienen con sus identidades viejas, llenas de traumas, llenas de obstáculos, que les impiden, en primer lugar, primero ser vulnerables el uno con el otro y realmente animarse a habitar esta nueva posibilidad de identidad que es escribir canciones exitosas para artistas pop actuales. En el caso de él, implicaría dejar de verse como alguien que sus mejores tiempos están detrás de él y que no tiene nada para ofrecer, para ser alguien que tiene algo para ofrecer en el presente, que es algo que hace bien y que puede ser exitoso. Y en el caso de ella, es dejar de identificarse con esta historia que un varón más grande le dijo acerca de quién es ella y cuáles son sus intenciones, para reinventarse como una letrista exitosa que hace canciones para estrellas pop. La peli está buenísima, se las recomiendo porque es muy divertida, pero principalmente a mí lo que me flashó es lo bien que está representado este tema de una identidad vieja que nos obstaculiza en el camino hacia nuestros deseos en el presente y cómo no es nada fácil tampoco reinventar esa historia que nos contamos acerca de lo que somos, acerca de lo que valemos, acerca de lo que podemos hacer. Y también siento que muchas veces en el mundo de la autoayuda o en el mundo de el vos podés todo, el desarrollo personal y bla, 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 se plantea esto como si fuera una simple decisión muy fácil, que es, bueno, dejá de ser quien eras y empezá a ser la persona que sos ahora. Pero creo que es algo complejo porque implica, creo yo, y en el proceso que yo hice de reinventar mi narrativa sobre mí misma, bueno, para poder ya desde hace varios años hacer la música que quiero, tomar las decisiones que quiero con mi carrera, sentirme libre de hacer las cosas por el deseo que tengo de hacerlas y no porque es lo que debería estar haciendo o lo que supuestamente me va a acercar a un objetivo que ni siquiera es mío. Creo que lo más difícil es duelar esa persona que no somos más, esa persona que fuimos o que creímos ser. Y en esta película Letra y Música hay una escena que es, para mí, escalofriante, en la que están peleándose ellos dos, y él le dice a ella, creo que tenés miedo de soltar la obsesión con este libro que habla de vos, porque si no tenés eso detrás de lo cual esconderte, vas a tener que pararte en tus dos piernas sola y eso te da mucho miedo. Y es como, es tal cual. Siento que es bueno reconocer que no es fácil, que no es instantáneo el proceso de duelar esa vieja identidad y dejar nacer la nueva. Y creo que justamente en el caso de quienes hacemos arte, es bueno también canalizar en nuestra obra, ya sea que la vayamos a mostrar o que sea algo privado, los procesos y las emociones que surgen al cambiar esta narrativa sobre lo que hacemos, sobre lo que podemos hacer, reconocerlo como un proceso que es intenso, que es transformador, que es súper valioso también. Me parece que es como un exorcismo, es una forma de sacar para afuera todo eso que en nuestra mente tal vez es medio caótico y es difícil verlo con claridad. Y también muchas veces se habla en ciertos círculos literarios con cierto desprecio acerca de la literatura del yo o la gente que hace autoficción o ficcionaliza su propia historia. Y últimamente cuando pienso en eso me viene a la cabeza una frase de Kristen Stewart que dice algo que me pareció muy cierto, que dice que a las mujeres se las critica mucho por hablar de sí mismas. Y dice, bueno, perdóname por querer desarrollar mi yo misma, mi identidad. Y creo que es algo recontra válido para mujeres y para cualquiera querer o tratar de desarrollar esa identidad, ese yo misma, esa idea de quién soy a través del arte, a través de la escritura, a través de hacer cine, a través de hacer música, a través de hacer collage. Así que sí, creo que el arte es un gran vehículo para reinventar esas historias que nos contamos acerca de quiénes somos, para que sea algo que realmente posibilite eso que queremos hacer, ese tirar la pelota y meterla en el arco en sentido figurativo. Y tenemos ese poder. Cuéntenme qué piensan de este tema, si vieron la peli, si leyeron el libro, si no saben. Muchas veces la gente me dice, no vi nada de lo que decís, no conozco nada de lo que hablás, pero igual me gustó escucharte hablar de esto. Por eso me encanta cuando están de acuerdo o en desacuerdo y me lo dejan en comentarios, porque me hace muy bien tener ese diálogo y leer ese ida y vuelta, porque muchísimas veces
también me cuentan cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Entonces es una retroalimentación espectacular y es gran parte de por qué hago esto y por qué me encanta tanto hacerlo. Muchísimas gracias por mirar este video. Pueden suscribirse al canal para enterarse de todos los videos que suba. Pueden suscribirse a mi newsletter que es vicuvillanueva.substack.com para recibir mis mails todos los domingos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!